Hola niños de cuarto básico, bienvenidos a nuestra clase número 12 de matemática. Hoy día vamos a ver dos temas. El primer tema son las figuras simétricas y el segundo tema son las medidas de longitud. Cada uno de estos temas los vamos a ir repasando después un poco cuando hagamos las clases por Zoom. Hoy día vamos a ver casi netamente contenidos para que después si alguna cosa se les olvida de los que vemos en clase en Zoom, tengamos este video para que podamos ir reforzándolo. Ya, primero vamos a hablar sobre las figuras simétricas, ¿ya? Las figuras simétricas es una figura que nosotros al partirla por la mitad en algo que se llama eje de simetría, vamos a darnos cuenta que por ambos lados es igual. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, este perrito, ¿ya? El perrito de la ropa que tengo acá. Si yo fuera y partiera mi perrito acá con esta regla, como ven ahí, el lado izquierdo y el lado derecho son perfectamente iguales. Es decir, que el perrito es simétrico. Otro ejemplo, por ejemplo, es mi stick. Si yo partiera el stick por aquí, eso sí, la dirección de este eje de simetría es paradito, ¿no es cierto? Es como una columna, es vertical. Voy a ver que la mitad de acá y la mitad de allá van a ser iguales. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, aquí tengo un cuadrado. Si tengo un cuadrado, yo parto mi cuadrado en la mitad al doblarlo, ¿no es cierto? Y el lado de acá, este rectángulo, va a ser igual a este rectángulo. Entonces, esta figura es simétrica. Por ejemplo, si yo corto acá, mi figura deja de ser simétrica porque al partirlo por este eje que lo estoy partiendo aquí, por esta línea, este lado ya no es igual a este lado, ¿ya? Este lado deja de ser igual a este lado. Para ver si una figura es geométrica, aquí les pongo el ejemplo de un corazón. Miren, este corazón tiene dos líneas. Este eje que está aquí, ¿ya?, que me separa el lado derecho del lado izquierdo, ¿no es cierto? Y esta línea que está verde acá, que es otro eje que me separa lo que está arriba de lo que está abajo. Yo voy a ver, por el primero, si al doblarlo queda exactamente igual por ambos lados, ¿ya? Es decir, este lado de acá es igual a este lado de acá. Entonces, este eje va a ser un eje de simetría, porque esta figura es simétrica considerando este eje. ¿Ya? Eso es importante. Ahora vamos a ver por la línea verde. Doblamos nuestro corazón por la línea verde y como podemos ver no es simétrico porque este lado, el de arriba, no calza perfectamente con el lado de abajo. ¿Ya? Entonces no es simétrico considerando este eje que es horizontal. Como vemos, por ejemplo, si esta figura es simétrica, tengo que buscar una forma de hacer un eje de simetría, que puede ser así también en diagonal, para ver si me calza y es simétrico. Por ejemplo, yo voy a considerar en esta figura una línea invisible imaginaria que va así, en diagonal. Y lo voy a doblar para ver si me calza. Por la mitad. Siempre va a ir por la mitad. Entonces, como podemos ver, aquí sobresale este poquito y este poquito de acá. Y por el otro lado sobresale eso. Eso quiere decir que como no calza por un eje de simetría, no es una figura simétrica. Si lo hago así, por la mitad, la parte de arriba con la parte de abajo, considerando esta línea como mi eje de simetría, fácilmente me puedo dar cuenta que tampoco es simétrico. De lo mismo me va a pasar si lo hago doblándolo por la mitad así, con un eje vertical. Porque esta parte no está completa, no está tapada. Entonces tampoco va a ser una figura simétrica. Ni siquiera por un eje de simetría diagonal, ni vertical, ni horizontal. De ninguna manera es simétrica. Ahora vamos a ver cómo dibujar una figura simétrica.
¿Ya? Vamos a ver cómo podemos dibujar una parte y al otro lado del eje dibujar exactamente lo mismo. Para esto necesito que vayan a buscar su libro y lo abramos en la página 165. Y vamos a ver la que dice número 2. Víctor construyó una figura simétrica en una cuadrícula. ¿Qué es la cuadrícula? La hojita cuadriculada. Observa los pasos. Podemos ver que en el paso 1 vemos una flecha que está mirando hacia allá, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer es una flecha exactamente igual que mire hacia el otro lado. ¿Qué fue lo que hizo en el paso 2? Lo que hizo Víctor. Lo que hizo Víctor fue, considerando el eje de simetría, marcó ciertos puntos importantes, ¿no es cierto?, de distintos colores para poder ver la distancia entre el puntito y la flechita, que es mi eje de simetría, para hacer lo mismo al otro lado. Entonces, por ejemplo, vemos el punto rojo, que está a ambos lados, ¿no es cierto? Está a 2 cuadritos de el eje de simetría. El verde también está a 2 cuadritos, pero está uno más arriba. El morado está a 4, el azul está a 2 y el amarillo está a 2. ¿Ya? Pero él vio y se fijó que estuvieran en la misma altura, por decirlo de alguna forma. Y luego el paso 3 es que unió estos puntos para formar la figura. Yo se los voy a explicar ahora con lo que sale en la número 3, que dice: completa las siguientes figuras para que sean simétricas. Aquí, niños, tenemos la figura que nos muestra primero en la A, ¿no es cierto? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a contar los cuadritos. Aquí tengo un puntito y voy a contar lo mismo, a la misma altura al otro lado. Ya tengo mi primer puntito. Después cuento que este puntito está 1, 2, 3 cuadritos más abajo y a la distancia de 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5 y voy a poner mi puntito aquí. Y este puntito está a 1 de distancia. Pongo acá. Luego voy a contar que este puntito está 1, 2, 3 más abajo, 1, 2, 3 más abajo, ¿no es cierto? Y está a la distancia de 5 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5. Va a ir acá mi otro puntito. Y este puntito está a una de distancia de mi eje, un cuadrito. Vamos marcando los puntitos, ¿ya? Acá este también tengo que contar que está a 5. Cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Después, lo que yo debo hacer es, con una regla, ir uniendo los puntos. Voy a trazar una línea así. Después voy a trazar la línea de este punto acá, que sería esta igual a esta línea. Primero esa de ahí. Tengo que fijarme cuidadosamente de hacer las mismas líneas en las mismas direcciones. ¿Ya? Entonces ya tenemos la primera parte. Después esta línea, este punto, ese punto se une con ese punto. Es decir, este punto se une con ese punto. Después, este punto se une con ese punto, que sería, lo simétrico sería ese con ese. Y junto. Después sigo ese con ese. Uy, perdón, me quedó chueco. Y por último, ese con este. Ustedes deberían hacerlo con regla para que les quede mejor. Entonces nos quedó que esta figura completa es simétrica. ¿Por qué? Porque al partirlo por este eje, este lado de acá va a ser igual al lado que está acá. Vamos a explicar ahora el mismo procedimiento, pero con la figura número B. Entonces, comienzo. Voy a considerar este punto y voy a contar a cuántos cuadritos está de mi eje de simetría. 1, 2, 3, 4, 5. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Ese punto y ese punto están a la misma distancia.
Después este punto está un 2 más abajo, un 2. Voy a marcarlo acá. Después el siguiente punto que tengo que considerar es este que está aquí. Y este punto está a 2 de distancia a esta altura. Lo puedo contar hasta acá. 1, 2. Siempre me fijo que esté a la misma altura. Este punto está a esta altura, ¿no es cierto? Y está a 5 puestitos, cuadritos de ahí. Después, este está 2 más abajo. Considero S y S. Después está este acá, ¿no es cierto? Y por último tenemos este aquí, que sería como el espejo. Y ahora debería marcar las líneas. Esta línea la marco acá, que sería lo mismo. Una línea, después acá, después uno aquí, después uno S con S, este con el de abajo, S con S, ahí, y por último uno acá. Y ahí creo mi figura simétrica. Niños, el otro tema que vamos a hablar son las medidas de longitud. Vamos a trabajar con dos, los centímetros y los metros. Esta cintita que tengo acá mide 1 metro. Quiero que la consideren estirada, que yo no sé si se acuerdan que alguna vez les expliqué que 1 metro más o menos es como de este hombro hasta la punta de la mano, ¿ya? Eso sería 1 metro, más o menos. Y 1 centímetro, niños, va a ser, en este caso yo tengo una regla aquí que parte, este sería el 0. De acá, del 0 hasta aquí, sería 1 centímetro. Eso es el espacio de 1 centímetro. Habíamos hablado de qué cosas se miden en centímetros y qué cosas se miden en metros en actividades, o sea, en años anteriores. Por ejemplo, en la página 267, la número 3 me dice, por ejemplo, el ancho del velador mide 86. Vamos a considerar que esos serían centímetros, porque si fueran 86 metros sería mucho más grande. El largo de la calle mide 45, ¿qué tendría que hacer ahí? Metros, porque ahí estamos midiendo una longitud mucho más grande. El bebé tiene una talla de 75 centímetros, si no sería un bebé gigante, ¿ya? Tenemos que recordar el centímetro el más chiquitito y el metro es una distancia mucho más grande. Ahora vamos a ver cómo transformar de centímetros a metros y de metros a centímetros. Entonces, vamos a pasar ahora a la página 269 y vamos a ver cómo transformar de centímetros a metros y de metros a centímetros. ¿Qué tenemos que considerar que es la regla más importante? 100 centímetros es igual a 1 metro. Es decir, esta línea, esta cinta que tengo aquí, que mide 1 metro, va a estar dividido en 100 centímetros, ¿ya? Eso lo habíamos visto, también lo habíamos hablado, espero que lo recuerden. Esto va a medir 100 centímetros. Esto va a estar dividido en 100 centímetros, ¿ya? Para transformar de centímetros a metros o de metros a centímetros, tengo que realizar dos operaciones que van a ser dividir o multiplicar. Si estoy transformando de centímetros a metros, voy a dividir. Si paso del chiquitito al más grande, lo divido. ¿Por cuánto lo divido? Por 100. Yo les había comentado que, por ejemplo, aquí estos 200 centímetros, al dividirlo por 100, simplemente le voy a borrar los ceros, ¿ya? Entonces me quedaría en 2, ¿qué cosa? En 2 metros. cm es centímetros y la m solita va a ser metros. Pasando de 4 metros a centímetros, hacia allá, tengo que multiplicar. Al pasar del grande al chiquitito, voy a multiplicar. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Por 100. 4 por 100 me va a dar 400 centímetros. ¿Ya? Ahora, paso del chiquitito al grande, de la medida pequeña a la medida grande. Paso de 600 centímetros a metros. ¿Qué tengo que hacer? Dividirlo. Lo voy a dividir por 100. Me va a dar 6 metros.
Este va a ser lo mismo. Si tengo 500 centímetros, es lo mismo que decir que tengo 5 metros. Aquí, en este caso, niños, estoy transformando considerando metros y centímetros y los voy a cambiar a centímetros solos. ¿Qué tengo que hacer? Este 3 lo voy a multiplicar por 100 y me quedarían 300 más 12 serían 312. ¿Ya? Aquí tengo 300, aquí le agrego 12. 312 centímetros. Lo mismo acá. Este 7 metros va a ser 700 centímetros más 38, que serían 738 centímetros. Bueno, niños, esto sería la clase de hoy. ¿Ya? Vimos dos cosas, las figuras simétricas y las figuras, y las medidas de longitud. ¿Ya? Va a quedar de tarea en esta ocasión para que revisemos en la clase por Zoom las actividades que serían las siguientes. La número 4 de la página 269 del libro grueso y de la página 139 a la 141 del libro de ejercicios. ¿Ya? Tienen que realizar toda esa actividad. Ustedes dirán, es bastante, pero la verdad que cuando lo vean se van a dar cuenta que es bastante fácil y que, al final los problemas quizás se hagan un poco más difíciles, pero el resto es bastante fácil, así que no deberían tener problemas en realizarlo. Espero que lo realicen para que lo podamos revisar en la clase por Zoom. Eso, niños. Un saludo y espero que estén muy bien. Las siguientes clases vamos a trabajar con lo respectivo al eje de simetría. Saludos.